Capítulo 1. Introducción. La venta como expresión de poder interno. Vender no es simplemente ofrecer un producto o un servicio a alguien con la esperanza de que diga que sí. Vender es una forma de energía, una transferencia de creencias, una conversación profunda entre lo que tú representas y lo que el otro necesita. Vender con poder no significa imponer, manipular o presionar. Significa presentarte con una fuerza interna tan sólida que tu sola presencia genera confianza, seguridad y acción. Porque cuando tú crees de forma absoluta en lo que ofreces, esa certeza se contagia. El poder real en las ventas nace desde dentro. Más allá de las técnicas, las objeciones y los guiones memorizados, está tu estado mental, tu identidad y tu nivel de convicción. Durante años, se nos ha enseñado a centrarnos en métodos de cierre, estrategias de seguimiento y respuestas automatizadas a objeciones. Pero todo eso se derrumba si, en el fondo, no te sientes suficiente, si crees que estás molestando, si dudas de lo que ofreces o si no estás alineado con el valor real de lo que vendes. El cliente puede no saberlo de forma consciente, pero lo siente. Percibe tu energía. Detecta tu duda. Y frente a eso, se retrae. Porque nadie quiere comprarle a alguien que no transmite certeza. Esa es la raíz de muchos bloqueos en las ventas. No están afuera, están dentro. Están en el miedo al rechazo, en el miedo al juicio, en la sensación de no merecer vender, de no tener derecho a prosperar. En la creencia inconsciente de que vender es manipular, o que para cerrar necesitas ser otro, más agresivo, más extrovertido, más vendedor. Y aquí es donde comienza una transformación profunda. Porque vender con poder no se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de reconectar con quien ya eres, con tu verdad, con tu historia, con tu capacidad de servir desde el corazón. Este audiolibro no está diseñado para que seas una máquina de ventas sin alma. Está creado para que despiertes un nuevo nivel de poder personal que se refleje en cada conversación, en cada mirada, en cada propuesta. El vendedor con poder no necesita rogar, no necesita forzar. El vendedor con poder emana certeza, genera claridad y abre puertas que antes parecían cerradas. En los próximos capítulos vas a descubrir qué es realmente la confianza interna, cómo se cultiva y cómo se convierte en tu arma más poderosa. Aprenderás a detectar tus propias barreras invisibles, esas que llevan años frenando tu potencial sin que te des cuenta. Vas a reprogramar tu mentalidad, no con frases vacías, sino con herramientas prácticas y reales que transforman tu forma de pensar, sentir y actuar. Descubrirás cómo convertirte en tu primer cliente, cómo alinear tu lenguaje verbal y no verbal con un mensaje de poder, y cómo compartir tu historia personal no como una debilidad, sino como una herramienta de conexión profunda. Porque la gente no compra productos, compra energía, presencia, autoridad interna. Y cuando tú encarnas eso, vender se vuelve una consecuencia natural, no una lucha constante. Este viaje es mucho más que mejorar tus resultados en ventas. Es una invitación a elevar tu identidad, a liberar el miedo, a dejar de pedir permiso para prosperar. Es un llamado a dejar atrás la versión insegura, temerosa y pequeña de ti mismo, y a dar un paso firme hacia una versión más auténtica, más segura, más poderosa. Aquí no se trata de copiar fórmulas ni de actuar como un robot. Se trata de ser tú, en tu máxima expresión, y usar eso como tu mejor estrategia. Porque cuando tú estás convencido, no necesitas convencer a nadie. Cuando tú estás firme, el mundo se mueve contigo. Si alguna vez sentiste que estabas a punto de cerrar una venta y algo invisible la saboteó, si alguna vez dijiste las palabras correctas, pero sentiste que no te creían, si alguna vez dudaste justo antes de hablar y eso hizo que el cliente retrocediera, este audiolibro es para ti. No necesitas más técnicas, necesitas más verdad, más claridad, más poder interno. Lo que cambia tus ventas no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Y eso lo vamos a trabajar juntos, paso a paso, de forma profunda, práctica y transformadora. Al terminar este proceso, no solo venderás más. Te convertirás en alguien diferente. En alguien que ya no espera la validación externa para actuar. En alguien que entiende que la venta no es un resultado, sino una extensión natural de tu identidad. Vender será simplemente una conversación entre tu certeza y las necesidades del mundo. Sin lucha, sin miedo, sin máscaras. Solo tú, con todo tu poder, sirviendo con propósito y seguridad. Pero antes de continuar, dinos desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora.
Así te aseguras de no perderte en ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 2. Tu enemigo no es el cliente, es la duda interna. Muchos vendedores creen que su mayor obstáculo está afuera, en el cliente que no responde, en el precio que parece elevado, en la competencia que ofrece algo similar o más barato. Pero la verdad, aunque más incómoda, es esta. El verdadero enemigo no está en el mercado, sino en la mente. La mayoría de las ventas que se pierden no se pierden por el producto, ni siquiera por la objeción. Se pierden por una microduda interna que se filtra en el tono, en la postura, en el silencio incómodo, entre una afirmación y una espera. Esa duda no necesita gritar para hacer daño. Susurra, sabotea y debilita desde dentro. Y es tan sutil que muchos ni siquiera saben que está ahí. La inseguridad interna actúa como un virus silencioso. No se manifiesta de forma evidente. No gritas "no confío en mí", pero tu cuerpo lo expresa. Tu mirada lo comunica. Tu energía se retrae justo cuando debería expandirse. ¿Has tenido esa sensación? Justo antes de proponer el precio, tu corazón se acelera, y aunque dices la cifra, tu lenguaje corporal dice "sé que es mucho". Y el cliente, sin saber por qué, percibe ese titubeo y decide pensarlo. Tú sales creyendo que fue por el precio, pero en el fondo fue por la falta de firmeza con la que lo expresaste. Porque la seguridad no se actúa, se transmite. Y si no está en ti, no puede llegar a nadie. El autosabotaje interno tiene muchas caras. A veces se disfraza de perfeccionismo. Todavía no estoy listo para salir a vender. Otras veces se manifiesta en la procrastinación. Pospones las llamadas, los seguimientos, las propuestas. En ocasiones se presenta como un exceso de preparación que nunca termina. Y en los casos más peligrosos, toma la forma de una voz interna que te convence de que estás siendo molesto, de que interrumpes, de que no mereces venderle a esa persona. Esa voz no necesita argumentos sólidos. Basta con que repita una y otra vez que no eres suficiente, que no estás al nivel, que no sabes lo suficiente. Y cada vez que le crees, pierdes una venta sin siquiera intentarlo realmente. He conocido a vendedores brillantes en teoría. Personas que sabían perfectamente qué decir, cuándo decirlo y cómo estructurar un cierre. Pero frente al cliente, su voz temblaba, su mirada esquivaba y su energía colapsaba. Perdían ventas sin explicación aparente. Al revisar cada paso, todo parecía correcto. Pero había algo invisible, algo que el cliente sentía, pero no podía nombrar. Eso que sentía era la desconexión entre lo que el vendedor decía y lo que realmente creía. Cuando esa brecha existe, el mensaje pierde poder. Porque el cliente no solo escucha tus palabras, percibe tu intención. No solo analiza tu propuesta, siente tu convicción. Y si esa convicción está contaminada por duda, la venta se debilita desde la raíz. Recuerdo el caso de una mujer que vendía servicios de coaching financiero. Conocía su tema a la perfección. Había ayudado a decenas de personas en procesos uno a uno. Pero cuando tenía que ofrecer sus servicios en una llamada de descubrimiento, algo en ella se contraía. Empezaba bien, generaba empatía, el cliente parecía interesado, pero al momento de presentar su propuesta, su tono se volvía inseguro. Empezaba a justificar el precio antes de que el cliente lo cuestionara. Decía frases como "bueno, ya sé que es un poco elevado o entiendo si no puedes en este momento". Y en ese instante, perdía toda la autoridad que había construido. Ella no entendía que estaba fallando, hasta que se dio cuenta de que no había sanado su propia relación con el dinero. Sentía culpa al cobrar. Sentía que tenía que disculparse por vender. Esa duda, profundamente enraizada, era la que saboteaba cada cierre. No era el cliente. Era ella misma, luchando internamente. Otro caso fue el de un joven vendedor de seguros que siempre llegaba a la etapa final de la venta, pero nunca cerraba. Sentía que hacía todo bien, pero sus resultados eran mediocres. Al trabajar con él, descubrimos que había crecido en una familia donde vender era mal visto. Su padre siempre decía que los vendedores eran mentirosos. Esa creencia, alojada en su subconsciente, se activaba en el momento más crucial. Aunque él ya no creía eso a nivel racional, su cuerpo lo expresaba. Su postura se encogía, su tono bajaba, su energía se volvía defensiva. Y el cliente, una vez más, lo sentía. No compraban porque no podían confiar en alguien que no parecía confiar en sí mismo. Estas historias se repiten una y otra vez. Vendedores con potencial real que se sabotean sin saberlo. No por falta de talento, sino por exceso de duda. Y el problema no es solo que pierden ventas.
es que cada venta perdida refuerza la historia interna de que no son buenos, de que no sirven para esto, de que no están hechos para vender. Y así, el ciclo se repite. Más duda, más sabotaje, más frustración. Por eso, detener este ciclo no se trata de aprender nuevas técnicas, sino de desactivar las bombas internas que detonan tu inseguridad. Tu enemigo no es el cliente. El cliente no está en tu contra. No te quiere rechazar. No está buscando cómo destruir tu propuesta. El cliente está buscando una razón para decir que sí. Pero necesita sentir certeza. Y la única manera en que puede recibirla es si tú la emanas. Si tú la sientes, la respiras, la encarnas. La seguridad no se fuerza, se cultiva. Y comienza por observar tu diálogo interno. ¿Qué le dices antes de cada llamada? ¿Cómo te hablas cuando un cliente dice que no? ¿Desde qué lugar emocional haces tus propuestas? Cada respuesta a esas preguntas es una pista directa hacia tus bloqueos. Porque vender con poder no es una cuestión de suerte, ni de carisma, ni de experiencia. Es una decisión interna. Es elegir todos los días estar de tu lado. Defender tu valor. Reconocer tu capacidad. Y actuar desde una identidad firme, clara y segura. Esa identidad no se construye de la noche a la mañana, pero se entrena. Y este audiolibro está aquí para ayudarte a construirla desde cero, o a fortalecerla si ya ha empezado a nacer dentro de ti. Aquí comienza tu verdadero trabajo, no con los clientes, sino contigo. Porque cuando tú estás alineado contigo mismo, el mundo exterior empieza a responderte con respeto, atención y resultados. Y vender deja de ser una lucha para convertirse en un reflejo natural de tu certeza. Capítulo 3. Construye confianza antes que estrategia. Imagina que estás frente a un cliente por primera vez. Has estudiado todos los argumentos, tienes preparadas las respuestas a las objeciones más comunes, has memorizado cada paso del embudo de ventas y visualizas con claridad cómo cerrar. Pero algo no encaja. A pesar de que tus palabras son correctas, la conversación no fluye. El cliente escucha, pero no conecta. Asiente, pero no se compromete. Hay una barrera invisible, un muro que no logras cruzar. Y cuando todo termina, te queda una sensación amarga. Hice todo bien. ¿Por qué no funcionó? La respuesta es simple y poderosa, porque no había confianza. No solo del cliente hacia ti, sino tuya contigo mismo. Antes de que alguien confíe en ti, necesitas confiar tú. Antes de aplicar estrategias, necesitas anclar seguridad. Porque la confianza no se construye en el discurso, se transmite en el silencio entre palabras, en cómo ocupas el espacio, en cómo miras y cómo escuchas. Es esa energía sutil que no se enseña en ningún manual, pero que lo cambia todo. La seguridad interna vende más que cualquier técnica porque es lo primero que el cliente percibe, incluso antes de que abras la boca. Es una frecuencia, una postura, una certeza que no necesita validación externa para expresarse. Cuando estás seguro de lo que vales y del valor de lo que ofreces, no tienes que convencer, solo compartes desde el centro. Esa es la diferencia entre los vendedores que parecen forzar y los que atraen. Y esa diferencia se siente desde los primeros segundos. El cliente no decide confiar en ti porque sigues un guión perfecto. Decide confiar porque nota que tú confías primero en ti, en tu oferta y en lo que esa solución representa. Tu estado mental es como una antena que amplifica o distorsiona todo lo que dices. Si estás ansioso, el cliente siente presión. Si estás en duda, el cliente duda. Si estás necesitado, el cliente se protege. Pero si estás en calma, enfocado y presente, todo cambia. Tu lenguaje no verbal se alinea con tu voz. Tu presencia se vuelve magnética, y lo que ofreces deja de parecer una venta para convertirse en una oportunidad genuina. En ese estado, no necesitas adornar tus frases ni apurarte por cerrar. Solo necesitas estar ahí. Con el otro, sin máscaras ni urgencias, sabiendo que el valor habla por sí mismo cuando tú no te interpones con miedo. Muchos cometen el error de querer usar las estrategias como escudo para ocultar su inseguridad. Memorizar scripts, usar técnicas agresivas o repetir frases que suenan bien pero no sienten como propias. Lo que no entienden es que el cliente no se deja engañar. Puede no ser experto en ventas, pero es experto en sentir. Y cuando siente que hay una desconexión entre lo que dices y cómo lo dices, se cierra. No por malicia, sino por instinto. Porque la incoherencia genera desconfianza. En cambio, cuando tus palabras, tu mirada y tu energía están alineadas, generas lo que muy pocos logran. Una sensación de verdad. Y en un mundo lleno de ofertas falsas y promesas vacías, la verdad es magnética. La verdad vende. Pero para ofrecer verdad, necesitas primero vivirla tú.
¿Cómo comenzar a forjar confianza auténtica desde hoy? No necesitas esperar meses. El primer paso es empezar a observarte sin juicio. Presta atención a cómo te hablas internamente antes de una reunión. Escucha las historias que te cuentas cuando un cliente duda o te dice que no. ¿Te hablas con compasión o con crítica? ¿Te hundes o te sostienes? La confianza no nace del éxito, nace del compromiso contigo mismo, incluso cuando los resultados aún no llegan. Es fácil sentirse seguro cuando todo fluye, pero el verdadero poder se forja en los momentos donde nada es seguro. Cuando, a pesar de las dudas externas, tú eliges creer en ti. Una y otra vez. Ese es el entrenamiento que construye la confianza real. Haz este ejercicio simple pero poderoso. Cada mañana, antes de comenzar tu jornada, mírate al espejo. No para criticarte ni para ajustarte el peinado. Mírate como si estuvieras observando a un líder. Respira profundo. Y dile en voz alta a tu reflejo, confío en ti. Hoy lo haces con poder. Hoy no necesitas convencer, solo conectar. Hoy vendes con presencia, no con presión. Al principio puede parecer extraño, pero con el tiempo se convertirá en tu ancla. Es una práctica de recalibración interna. Porque si tú no te eliges cada día, nadie más lo hará por ti. Otra forma poderosa de construir confianza es recordar tus propias victorias. Haz una lista de los momentos en los que ayudaste de verdad a un cliente. Casos donde tu producto o servicio transformó la vida de alguien, resolvió un problema, alivió una carga. Revive esas historias. No desde el ego, sino desde la gratitud. Esas pruebas de impacto real son tu base emocional. Porque vender no se trata de ti, se trata del otro. Pero para servir al otro con impacto, necesitas estar enraizado en tu propio valor. Cuando vendes desde el recuerdo de tu propósito, no hay duda que pueda detenerte. Y si hay días donde todo parece nublado, donde la inseguridad amenaza con tomar el control, recuerda esto, no tienes que sentirte perfecto para actuar con poder. La confianza no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo. Es saber que eres más grande que tus dudas. Es tomar acción, aun cuando la voz interna diga que no eres suficiente. Porque cada vez que lo haces, te fortaleces. Cada conversación, cada intento, cada silencio sostenido con presencia, es una declaración de poder. Estás diciendo, aquí estoy, y sé lo que valgo. Esa declaración, incluso sin palabras, se escucha, se siente, y empieza a transformar tu entorno. No necesitas ser el más extrovertido, ni el más carismático, ni tener 20 años de experiencia. Solo necesitas ser real. Estar presente, creer en lo que haces, y demostrarlo con cada palabra, cada gesto, cada mirada. La confianza no se compra ni se improvisa. Se construye. Y tú puedes empezar ahora. Porque cuando tu base es sólida, todas las estrategias que apliques funcionan mejor. Pero si la base es inestable, incluso la mejor técnica se cae. Tu seguridad interna es el suelo sobre el que se sostiene tu éxito. Haz de ella tu prioridad. Porque en un mundo lleno de voces inseguras, la tuya puede ser la que inspire acción. Y esa acción, bien guiada, puede cambiar vidas, incluyendo la tuya. Capítulo 4. Convéncete a ti mismo primero. Convencer a otros comienza por convencerte a ti mismo. Esta no es una frase inspiradora, es una ley psicológica y energética que rige todas las interacciones humanas. El cliente no decide únicamente con la lógica. Su decisión nace de la percepción, de lo que siente al estar frente a ti. Y esa percepción está determinada por lo que tú crees profundamente sobre ti mismo, tu producto y tu capacidad para generar impacto. Aquí entra en juego la ley del espejo. El cliente refleja tus creencias internas. Si tú estás convencido de que lo que ofreces es transformador, esa convicción se transmitirá incluso antes de que hables. Pero si tienes dudas, si no has alineado tus pensamientos, emociones y lenguaje corporal, entonces lo que el cliente recibe es una señal ambigua. Y ante la ambigüedad, el cerebro humano se protege. Duda. Se frena. Postergará. Te pedirá pensarlo. No porque no necesite tu solución, sino porque no sintió la seguridad suficiente para avanzar contigo. Antes de salir a vender, tu primer cierre debe ser contigo. Tienes que mirarte al espejo y poder responder con verdad. ¿Comprarías lo que estás vendiendo si tú fueras el cliente? ¿Confiarías en ti como asesor? ¿Sentirías entusiasmo al escuchar tu propia propuesta? Si la respuesta no es un sí absoluto, entonces necesitas regresar un paso atrás y hacer el trabajo interior. Porque no puedes vender desde la carencia. No puedes ofrecer confianza cuando tú mismo no la tienes. No puedes inspirar acción si tu voz tiembla de duda.
Tu primer trabajo es convertirte en tu cliente ideal, en alguien que cree, que ve valor, que desea avanzar, que está convencido de que esa inversión tiene sentido. No se trata de fingir entusiasmo, se trata de alinearte desde la raíz. ¿Cómo lograr esa alineación? Todo empieza con una decisión. Dejar de mirar hacia afuera en busca de validación y comenzar a mirar hacia adentro en busca de verdad. Una verdad que diga, esto que ofrezco es valioso, cambia vidas, y la primera vida que ha transformado es la mía. Si no puedes afirmar eso, trabaja para que lo sea. Usa tu producto. Vive tu servicio. Sumérgete en sus beneficios hasta que puedas hablar de ellos sin necesidad de memorizar nada. Porque lo que se vive se transmite con autenticidad. Y esa autenticidad es la energía que más vende. La alineación no es solo mental, es física, emocional y energética. Tu cuerpo comunica tanto como tus palabras. Tu postura, tu mirada, tu respiración, tu presencia. Todo está transmitiendo constantemente lo que crees. Puedes decir esto es una gran oportunidad, pero si tu voz suena temerosa, si tus hombros están caídos, si tu cuerpo está tenso, el mensaje real es otro. Por eso, antes de cada conversación de venta, prepárate como un atleta antes de la competencia. No solo revises tus datos, revisa tu estado interno. Respira. Conéctate. Ancla tu cuerpo en seguridad. Habla en voz alta contigo mismo si es necesario. No para practicar frases, sino para encender tu propia convicción. Cuando entras a una conversación desde ese lugar, el cliente lo nota. Siente que algo en ti es firme, que tu energía es clara, que estás allí para sumar, no para rogar. Y eso cambia por completo la dinámica. No necesitas parecer perfecto. Necesitas parecer real. Porque la seguridad auténtica no nace del ego, nace del propósito. De saber que estás allí no para impresionar, sino para aportar. Cuando te colocas en ese lugar de servicio firme, algo en tu voz cambia. Dejas de buscar aprobación. Comienzas a ofrecer visión. Dejas de perseguir. Comienzas a liderar. Y el cliente responde a ese liderazgo. Porque en el fondo, todos buscamos guía, claridad y certeza. Si tú las encarnas, otros te seguirán. Pero si tú dudas, otros también dudarán. Si tú te retraes, el otro se protege. Si tú te convences, el otro se abre. Haz el siguiente ejercicio. Antes de tu próxima llamada o reunión, cierra los ojos y visualiza que tú eres el cliente ideal. Siente lo que siente tu cliente, sus frustraciones, sus deseos, sus bloqueos. Luego, imagina que tú mismo apareces como el asesor. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Cómo te gustaría que te hablen? ¿Qué te haría sentir confianza? Vive esa experiencia imaginaria. Luego, al abrir los ojos, actúa como si ya lo hubieras vivido. Esa visualización no es solo un juego mental. Es una forma de entrenar tu empatía y tu presencia. Te prepara para entrar en sintonía real con tu cliente. Y cuando logras esa sintonía, la venta fluye sin fricción. Otro pilar esencial para convencerte a ti mismo es recordar tu propósito superior. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué hay detrás de tu producto más allá del dinero? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué impacto genera? Conecta con las historias reales de transformación que tu oferta ha permitido. Escribe esos testimonios. Léelos cada día si es necesario. Porque cuando estás emocionalmente conectado con el valor de lo que vendes, tu energía cambia. Ya no se trata de cerrar una venta. Se trata de abrir una posibilidad para alguien. Se trata de mostrar un camino. De despertar una nueva realidad. Y cuando tú crees profundamente en esa posibilidad, la pasión que emanas es contagiosa. Convencerte a ti mismo también implica cuidar tu diálogo interno. Esa voz que te acompaña en cada paso. Si esa voz es crítica, insegura o exigente, necesitas reprogramarla. No con afirmaciones vacías, sino con evidencia real. Recuerda tus logros. Reconoce tu crecimiento. Haz una lista de los obstáculos que has superado. Háblate como le hablarías a tu mejor amigo, con respeto, con ánimo, con fe. Porque nadie florece bajo maltrato. Y si tú mismo te saboteas mentalmente, será muy difícil mantenerte firme frente a un cliente. Cuida tu mente como cuidas tu presentación. Porque al final, lo que transmites no es tu producto, eres tú. Y tú solo puedes transmitir poder si estás nutrido desde dentro. Vender desde la convicción no significa ser agresivo. Significa ser claro. Significa no disculparte por ofrecer algo valioso. Significa no rebajar tu precio por miedo. Significa no diluir tu propuesta para agradar. Significa pararte con respeto y firmeza, sabiendo que lo que ofreces puede marcar la diferencia. Y si alguien no lo ve en ese momento,
no es tu derrota. Es parte del proceso. Pero tú sigues creyendo, sigues ofreciendo, sigues caminando. Porque tu convicción no depende del resultado inmediato. Tu convicción está anclada en tu visión, y eso es lo que te hace poderoso. Tu cliente necesita verte convencido antes de poder convencerse. Necesita sentir que tú sabes hacia dónde vas. Que no estás improvisando ni intentando impresionar. Que estás allí por una razón. Y que esa razón es más grande que tú. Porque cuando vendes desde un lugar interno de propósito, seguridad y verdad, no hay resistencia que no puedas transformar. No hay objeción que no puedas sostener con calma. No hay silencio que no puedas habitar con presencia. Y eso, en ventas, es el verdadero superpoder. Capítulo 5. El poder de la autenticidad vende más que la perfección. Muchos vendedores caen en la trampa de intentar parecer perfectos. Piensan que si muestran absoluta seguridad, una sonrisa impecable y respuestas automáticas para todo, generarán confianza. Pero lo que no saben es que la perfección intimida, mientras que la autenticidad conecta. El cliente no busca a alguien inalcanzable, busca a alguien humano. Alguien que, sin dejar de ser profesional, sea real. Que no necesite esconder sus imperfecciones para demostrar valor. Que pueda mostrarse vulnerable sin perder autoridad. Porque en un mundo lleno de apariencias, la verdad vende. Y vende porque se siente. Porque rompe la barrera defensiva que todos levantamos ante lo artificial. Cuando te presentas como alguien genuino, sin máscaras ni discursos ensayados, el otro baja la guardia. Siente que está frente a una persona, no a una estrategia. Y desde ese lugar, la conversación se vuelve más que una venta. Se convierte en un acto de conexión. La autenticidad no significa hablar sin filtro ni contar todos tus problemas. Significa que lo que dices nace de un lugar real, no de una intención manipuladora. Que tus palabras están respaldadas por tu experiencia, por tu intención y por tu coherencia. Cuando compartes desde lo vivido, desde lo que realmente crees, tu voz adquiere un peso diferente. No suena a técnica, suena a verdad. Y la verdad tiene un magnetismo que ninguna técnica puede igualar. Porque la verdad no necesita empujar, simplemente está, se siente y se respeta. El cliente puede no comprar de inmediato, pero no te olvidará. Porque hay algo en ti que destaca, que permanece. Y eso es más valioso que una venta rápida. Es una relación que se empieza a construir. Las máscaras, por el contrario, generan ruido. Son como filtros que distorsionan tu mensaje. Cuando intentas parecer alguien que no eres, el cliente lo detecta. Tal vez no lo diga con palabras, pero lo siente. Y esa sensación de algo no encaja es suficiente para que se retire. Porque en ventas, lo que importa no es solo lo que dices, sino lo que el otro percibe mientras hablas. Y si percibe actuación, se activa la sospecha. En cambio, si percibe verdad, se activa la confianza. Y la confianza es la moneda más poderosa del juego comercial. Mostrar tu lado humano no te debilita, te fortalece. Porque demuestra que no estás vendiendo desde el ego, sino desde el servicio. Que estás dispuesto a compartir, a escuchar, a adaptarte. Que entiendes las dudas del cliente porque tú mismo has estado ahí. Y eso genera empatía. Y la empatía es el puente hacia la persuasión real. Ya no estás hablando desde arriba ni tratando de dominar la conversación. Estás caminando junto a tu cliente, entendiendo su punto de vista y guiándolo con honestidad. Esa guía es más poderosa que cualquier argumento lógico. Porque la gente no quiere solo razones, quiere sentirse comprendida. Ser auténtico también significa admitir cuando no sabes algo. No necesitas tener todas las respuestas para ser creíble. Lo que necesitas es compromiso. Decir, no tengo esa información ahora, pero la consigo para ti, puede valer más que una respuesta inventada. Porque muestra integridad. Y la integridad vende más que la improvisación. Lo mismo ocurre cuando admites un error, cuando reconoces que algo no salió como esperaban, pero asumes responsabilidad y ofreces una solución. Eso no te hace ver débil, te hace ver confiable. Porque el cliente sabe que no estás huyendo, que no estás buscando excusas, sino soluciones. Y eso es lo que todos queremos de un aliado comercial. La autenticidad también tiene que ver con tu estilo. No intentes imitar a otros. No necesitas hablar como el vendedor carismático que viste en un vídeo ni copiar frases de manual. Encuentra tu forma, tu tono, tu ritmo, tu verdad. Porque cuando hablas desde lo que realmente te representa, tu energía fluye sin esfuerzo. Y eso se siente. La venta deja de ser un acto forzado y se convierte en una extensión natural de quién eres. No te vendes a ti mismo. Compartes lo que sabes y ofreces lo que tienes con honestidad. Desde ahí,
El rechazo no se vive como una derrota, sino como una parte del camino. Porque sabes que lo que ofreciste fue real. Y si alguien no lo vio, simplemente no era el momento o no era el cliente correcto. Contar historias personales es una de las formas más potentes de vender con autenticidad. Una historia no se discute. Una historia no se contradice. Una historia se escucha, se siente, se recuerda. Cuando compartes una experiencia real, conectas. Cuando cuentas cómo un producto te ayudó a superar un desafío, o cómo viste transformarse la vida de un cliente, estás mostrando evidencia viva. Y esa evidencia, contada con emoción verdadera, tiene más impacto que cualquier dato técnico. Porque la gente no recuerda cifras, pero sí recuerda emociones. Y una historia emocional se convierte en una imagen mental que acompaña al cliente mucho después de que la reunión termina. Hay una paradoja en todo esto. Cuanto más intentas parecer perfecto, menos confiable pareces. Pero cuanto más te permites ser tú mismo, más fuerte se vuelve tu presencia. Porque la perfección genera distancia, pero la autenticidad genera cercanía. La perfección crea presión, pero la autenticidad crea conexión. Y en ventas, la conexión es lo que genera acción. El cliente avanza cuando siente que puede confiar. Y confía cuando siente que hay verdad. Ser auténtico también implica aceptar que no todos van a decirte que sí. Y está bien. No todos son tu cliente ideal. No necesitas rogar ni forzar. Solo necesitas presentarte con claridad, ofrecer con honestidad y sostenerte con dignidad. Eso, con el tiempo, construye una reputación sólida. Porque los clientes pueden no recordar exactamente lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Si los hiciste sentir vistos, respetados y comprendidos, volverán. Te recomendarán. Te elegirán, incluso si no eras la opción más barata ni la más conocida. Porque tú ofreciste algo más, ofreciste autenticidad. Y recuerda esto siempre, ser auténtico no es una estrategia. Es una forma de estar en el mundo. Es una forma de vender, sí, pero también de vivir. De presentarte en cada conversación con apertura, con coherencia y con respeto por ti y por el otro. Porque cuando vendes desde tu verdad, no solo generas más ventas, generas impacto. Te conviertes en alguien que no solo convence, sino que inspira. Y en un mercado lleno de ruido, esa inspiración es lo que realmente te diferencia. No tu título, no tu logo, no tu speech, tu autenticidad. Porque al final del día, la gente no quiere comprar un producto, quiere comprar una experiencia. Y tú, cuando eres real, eres una experiencia que vale la pena vivir. Capítulo 6. Tu historia personal es tu estrategia más fuerte. Desde el inicio de los tiempos, las historias han sido el vehículo más poderoso para transmitir conocimiento, valores y emociones. Antes de que existiera la escritura, las civilizaciones ya usaban relatos para enseñar, para advertir, para inspirar. Y hoy, en un mundo saturado de datos, información y argumentos lógicos, las historias siguen siendo lo que más recordamos. Porque una historia no solo se escucha, se vive, se siente, se graba en la memoria emocional, que es mucho más poderosa que la memoria racional. En el mundo de las ventas, esto es crucial. Las decisiones de compra se basan en emociones, no en lógica. La lógica justifica, pero la emoción decide. Y si quieres conectar a un nivel profundo, si quieres que tu mensaje resuene más allá del producto, entonces necesitas aprender a contar tu historia personal. Porque tu historia, vivida y contada con autenticidad, no es solo un relato, es tu estrategia más fuerte. Tu historia tiene el poder de abrir corazones antes de cerrar ventas. ¿Por qué? Porque muestra que tú también has caminado un camino. Que no naciste sabiendo todo lo que sabes. Que, al igual que tu cliente, tuviste dudas, miedos, retos. Y que lo que hoy ofreces no es solo un producto, sino una solución que conoces desde dentro. Cuando cuentas desde ese lugar, dejas de ser un vendedor. Te conviertes en un guía. Y todos queremos seguir a alguien que ha recorrido el camino antes que nosotros. Las historias bien contadas construyen autoridad sin imponerla. No necesitas decir, yo sé más, solo necesitas decir, yo estuve ahí. Y desde ahí, el otro escucha, no con la mente defensiva, sino con el corazón abierto. La estructura de una historia emocionalmente poderosa es sencilla, pero profunda. Todo comienza con un momento de vulnerabilidad. Ese instante de crisis, de duda, de desafío. El punto bajo que hace que el oyente se identifique contigo. Porque nadie conecta con la perfección, pero todos conectamos con la lucha. Luego viene el punto de inflexión. Ese momento de descubrimiento, de decisión, de cambio.
El instante donde algo hizo clic, donde apareció una herramienta, un mentor, un producto, una idea que te mostró una salida. Y finalmente, viene la transformación, lo que sucedió después, cómo cambió tu vida, qué aprendiste y por qué hoy estás en posición de ayudar a otros. Esta estructura, crisis, descubrimiento, transformación, es el hilo emocional que mantiene la atención del oyente y lo lleva de la identificación a la inspiración. Transformar tu experiencia en autoridad narrativa no requiere un pasado dramático ni una historia perfecta. Lo único que necesitas es verdad. Verdad emocional. Verdad vivida. Pregúntate, ¿qué momentos me marcaron en mi camino profesional? ¿Cuándo sentí que algo cambió en mí? ¿Qué fue lo más difícil que enfrenté y cómo lo superé? ¿Qué lecciones me dejó ese proceso? ¿Qué haría diferente hoy? Cada una de esas respuestas es materia prima para tu historia. Porque autoridad no significa tener todas las respuestas. Significa haber vivido un proceso con conciencia y poder compartirlo desde la reflexión. Esa es la autoridad que más vende, la que no impone, sino que ilumina. Cuando compartes tu historia, estás haciendo mucho más que entretener. Estás dando permiso a tu cliente para que también reconozca su historia. Le estás diciendo, sin decirlo, yo también tuve miedo, yo también dudé, yo también busqué soluciones. Y eso abre un puente emocional. De repente, tu cliente ya no siente que está siendo persuadido, siente que está siendo comprendido. Ya no estás empujando una venta, estás ofreciendo una posibilidad. Y cuando la venta se convierte en una conversación de alma a alma, el cierre es natural, fluido, poderoso, porque el cliente no te está comprando por presión ni por lógica. Te está comprando porque sintió que tú eres el vehículo de algo más grande. Porque vio en ti un reflejo de lo que él también quiere lograr. Una historia personal bien contada es más poderosa que cualquier pitch. Porque mientras un pitch trata de convencer, una historia convence por sí sola. Pero para que funcione, tiene que ser verdadera. No adornada. No exagerada. Verdadera. Si estás empezando y no tienes grandes logros aún, no importa. Cuenta desde donde partes. Desde lo que estás construyendo. Desde tu intención, desde tu búsqueda. Porque incluso eso conecta. A veces, una historia de inicio sincero conmueve más que una historia de éxito adornada. La gente quiere verdad. Quiere humanidad. Y tú, al compartir tu proceso real, estás dando eso. Estás ofreciendo un espejo donde el otro puede verse, y al verse, confiar. Otro elemento clave es cómo cuentas tu historia. No es solo el contenido, es la emoción con la que la compartes. Tienes que revivirla mientras la narras. Sentir de nuevo esa frustración, esa decisión, ese logro. Porque si tú no sientes, el otro no sentirá. La emoción es contagiosa, pero solo si es real. Por eso, cada vez que compartas tu historia, hazlo con presencia. No repitas un guión, revive una experiencia. No memorices, recuerda. Y habla con tu corazón tanto como con tu voz. Porque cuando el corazón habla, el otro escucha con todo el cuerpo. Y no tengas miedo de contar más de una historia. A lo largo de tu camino, seguramente hay muchos momentos que puedes utilizar según la situación. Tal vez una historia sobre cómo descubriste tu vocación. Otra sobre cómo ayudaste a tu primer cliente. Otra sobre un error que cometiste y lo que aprendiste. Todas son válidas si están al servicio del otro. Elige según la conversación. Según la necesidad emocional de tu cliente. Porque cada historia tiene una energía, un mensaje, una resonancia distinta. Y cuando sabes cuál historia compartir en el momento preciso, tu comunicación se convierte en arte. Lo más hermoso de contar tu historia es que no solo vendes más, te sanas. Cada vez que compartes desde el corazón, te reafirmas. Te recuerdas de dónde vienes y por qué haces lo que haces. Tu propósito se fortalece. Tu voz se afina. Tu identidad se afirma. Y eso te convierte en un vendedor que no solo persuade, sino que transforma. Porque tu historia no es solo un relato. Es una herramienta, una estrategia, una energía. Y cuando la usas con conciencia y verdad, te conviertes en alguien inolvidable. No por lo que dijiste, sino por lo que hiciste sentir. Y en ventas, eso es lo que realmente marca la diferencia. Capítulo 7. La energía no miente. ¿Cómo se siente vender con seguridad? Cuando entras a una conversación de ventas, no importa tanto lo que dices como lo que irradias. Las palabras pueden ser medidas, preparadas, incluso copiadas de algún manual. Pero la energía, esa fuerza invisible que proyectas, no puede falsificarse. Tu cliente la percibe en los primeros segundos. Antes de que hables, ya comunicas.
A través de tu postura, de tu mirada, de cómo respiras, incluso del ritmo en que te acercas. Y esa primera impresión energética muchas veces decide si el otro estará receptivo o a la defensiva. Porque la energía no miente. Puedes decir que estás seguro, pero si tu cuerpo está encogido, tu voz temblorosa y tu mirada esquiva, el mensaje real es otro. En cambio, cuando tu energía es clara, centrada y poderosa, el otro lo siente. Y siente que puede confiar. Los microgestos, esos movimientos sutiles que muchas veces no controlamos conscientemente, son señales claras del estado interno en el que estás. Un leve fruncir del ceño, una sonrisa tensa, un golpeteo nervioso con los dedos, un contacto visual que se interrumpe demasiado rápido, todo eso transmite. Y en ventas, cada microgesto tiene un impacto. Porque el cliente está atento, aunque no lo sepa conscientemente. Está evaluando si creer, si seguir escuchando, si avanzar. Y si tu energía es débil, si estás más en modo miedo a perder que en modo confianza en ofrecer, entonces se genera un quiebre invisible. El cliente no sabrá explicarlo, pero sentirá que algo no encaja. Y en ese momento, se alejará emocionalmente, aunque sigas sentado frente a ti. Por eso, vender con seguridad comienza mucho antes del momento de hablar. Comienza con tu preparación energética. Antes de una llamada, una reunión, una presentación, necesitas alinear tu cuerpo, tu mente y tu emoción. Porque no puedes entrar en una conversación con ansiedad, cansancio, desconexión y esperar que las cosas salgan bien. La energía que llevas contigo determina el tipo de resultado que puedes crear. Y no se trata de pensar positivo sin más. Se trata de tomar control de tu estado interno. De elevar tu energía hasta un punto donde tú mismo te sientas poderoso, centrado, capaz. Cuando lo haces, todo cambia. Tu voz se vuelve más firme, tus movimientos más fluidos, tu mirada más estable. Y eso genera respeto inmediato. Una de las formas más efectivas de elevar tu energía antes de vender es activar tu cuerpo. El movimiento físico no solo cambia tu fisiología, sino también tu emoción. Saltar, respirar profundamente, hacer estiramientos o incluso escuchar música poderosa puede llevarte de un estado pasivo a un estado de impacto en pocos minutos. Y cuando tu cuerpo se siente fuerte, tu mente comienza a alinearse. Porque la mente no opera sola, está ligada a tu cuerpo. Si caminas erguido, si respiras profundo, si ocupas el espacio con firmeza, tu mente interpreta que estás listo, que estás en control. Y ese mensaje se refleja en cada palabra que pronuncias. Otro aspecto fundamental es tu enfoque mental. ¿Qué te estás diciendo antes de comenzar una conversación de ventas? ¿Qué historia estás repitiendo en tu mente? Si estás pensando espero que no me rechace, ya estás debilitando tu energía. Pero si piensas estoy aquí para ofrecer valor, todo cambia. Porque tu intención se alinea con el servicio, no con la necesidad. Y desde el servicio, se activa el magnetismo. Cuando sabes que lo que tienes puede transformar la vida de la otra persona, ya no estás vendiendo, estás ayudando. Y esa certeza interna se convierte en poder externo. El cliente lo nota. Siente que estás ahí por algo más grande que una comisión. Siente que crees en lo que dices. Y cuando tú crees, el otro puede creer. El estado mental ideal para vender con seguridad no es la arrogancia, sino la claridad. Es saber que puedes ayudar, pero que no necesitas rogar. Es entrar con apertura, pero con límites. Es escuchar con atención, pero sin perder tu centro. Es estar tan conectado contigo mismo que ninguna objeción te saque de tu eje. Porque cuando estás bien contigo, cuando estás lleno de convicción, nada externo puede desestabilizarte. Puedes recibir un no sin que eso afecte tu autoestima. Puedes manejar una duda con paciencia, sin sentirte atacado. Porque no estás vendiendo para validarte, estás vendiendo para servir. Y cuando sirves desde tu centro, cada conversación se vuelve una oportunidad de impacto, no una amenaza a tu valor personal. Hay prácticas simples que pueden ayudarte a mantener un estado energético alto de forma constante. Por ejemplo, meditar unos minutos antes de una jornada de ventas puede ayudarte a calmar la mente y conectar con tu intención. Visualizar tus conversaciones antes de que sucedan, imaginando que fluyen con poder y conexión, puede preparar tu sistema nervioso para vivirlas con más seguridad. Hablarte a ti mismo con respeto, con afirmaciones como estoy listo, sé lo que valgo, mi energía transmite confianza, puede reprogramar tus creencias limitantes y activar una actitud de impacto. Cada pequeño ritual suma. Porque la seguridad no se improvisa, se cultiva. Y recuerda, vender con seguridad no es gritar más fuerte, ni dominar con agresividad.
Es estar tan alineado contigo mismo que no necesitas imponer nada. Tu sola presencia transmite claridad. Tu sola forma de estar comunica poder. Y ese poder no viene de tu currículum, ni de tu experiencia técnica, ni de tus títulos. Viene de tu estado interno, de tu conexión con lo que ofreces, con lo que eres, con lo que representas. Cuando estás en ese estado, incluso los silencios son poderosos. Incluso las pausas comunican firmeza. Porque estás en control, no del otro, sino de ti mismo. Y eso es lo más magnético que puedes proyectar. El cliente ideal no busca al vendedor que habla más, sino al que transmite más. No busca al que tiene todas las respuestas, sino al que se siente seguro incluso cuando no las tiene. Esa seguridad no se actúa. Se siente. Se cultiva. Se irradia. Y tú tienes acceso a ella cada vez que eliges estar presente, alineado y auténtico. Cada vez que eliges elevar tu energía, en vez de operar desde el miedo. Cada vez que respiras profundo antes de hablar, que te afirmas internamente antes de ofrecer, que recuerdas que lo que haces tiene propósito. En ese instante, te conviertes en algo más que un vendedor. Te conviertes en una fuerza, en un referente, en una presencia que impacta sin necesidad de convencer. Y si te preguntas cómo saber si estás proyectando esa energía, observa las reacciones. Observa si las personas se abren más contigo. Sí, te escuchan con atención. Sí, confían más en tu palabra. Si te buscan, incluso cuando no compraron. Porque esa es la prueba de que tu energía está haciendo su trabajo. La energía no miente. Y cuando vendes desde un estado elevado, el mundo responde. Porque todo lo que das, vuelve. Y si das presencia, claridad, respeto y poder, eso es exactamente lo que cosecharás. No solo en ventas, sino en la vida. Capítulo 8. Objeciones, puentes, no muros. Cuando un cliente lanza una objeción, la mayoría de los vendedores entra en modo defensa. Se tensan, cambian el tono, intentan refutar. Pero ese impulso, aunque comprensible, es uno de los mayores errores que puedes cometer. Porque en el fondo, una objeción no es un muro. Es un puente, una oportunidad, un intento, a veces inconsciente, del cliente por entender mejor, por sentirse seguro, por alinear lo que escucha con sus propias creencias y miedos. Resistir una objeción es cerrar una puerta. Abrazarla es abrir una conexión. La diferencia está en tu percepción. Si ves la objeción como un ataque, tu cuerpo se tensa, tu voz se acelera, y tu mensaje pierde poder. Pero si la ves como una oportunidad para escuchar, validar y guiar, entonces conviertes el momento más delicado en el más poderoso. Una objeción es una expresión de duda, y toda duda necesita primero ser validada, no eliminada. Si tu cliente dice "me parece caro" y tú respondes de inmediato con una justificación lógica o un descuento, estás pasando por alto lo más importante, la emoción detrás de esa frase. Porque el cliente no está buscando una cifra, está buscando sentir que su preocupación es legítima. Que tú no estás ahí solo para cerrar una venta, sino para comprenderlo. Y cuando logras hacer eso, cuando te detienes un segundo y dices algo como "es completamente válido que lo veas así", abres el espacio para una conversación auténtica. No estás cediendo. Estás liderando con empatía. Y eso, en el mundo de las ventas, es un superpoder. Cada objeción es una puerta disfrazada. Lo que el cliente dice en la superficie rara vez es el verdadero motivo. "Está caro" puede significar "no veo el valor todavía", o "no confío en mí para aprovecharlo", o "me da miedo invertir y fracasar". Pero tú solo puedes llegar al núcleo si no reaccionas desde la superficie. Por eso, la escucha activa es esencial. No solo escuches las palabras, escucha la emoción. El ritmo en que habla. El tono. La pausa antes de decirlo. Y cuando escuches con esa profundidad, podrás responder con precisión. No desde la urgencia, sino desde el liderazgo. Porque no estás vendiendo una respuesta. Estás guiando un proceso interno. Abrazar una objeción no significa aceptarla como verdad. Significa respetarla como parte del camino. Validar no es rendirse. Es decir, te entiendo y puedo ayudarte a ver más allá. Esa es la base de la transmutación de objeciones. Transmutar no es eliminar. Es transformar la energía de la duda en claridad, en confianza, en decisión. Y para lograrlo, necesitas mantenerte firme en tu centro. No tomarte nada personal. Recordar que el cliente no te está atacando, está procesando. Y tú, como líder de la conversación, estás ahí para sostener el espacio con fuerza, presencia y guía. Una técnica poderosa para transmutar objeciones es el sí, y además.
En lugar de contradecir lo que el cliente dice, te alineas y luego amplías. Por ejemplo, sí, entiendo que te parezca una inversión significativa, y justamente por eso quiero mostrarte el valor que recibirás al final. Oh, sí, es natural que tengas dudas en este punto, y eso me encanta, porque significa que estás considerando seriamente lo que te ofrezco. Esta técnica evita la confrontación y transforma la conversación en una danza. El cliente se siente escuchado, respetado y al mismo tiempo, guiado hacia una nueva perspectiva. Otra herramienta clave es devolver la objeción como una pregunta. Cuando el cliente dice, no tengo tiempo, en lugar de explicar por qué sí lo tiene, puedes responder, si tuvieras el tiempo, lo harías. Esa pregunta cambia el foco. Hace que el cliente se conecte con su deseo real, más allá de la excusa superficial. Y si la respuesta es sí, entonces puedes ir más allá. ¿Qué tendría que pasar para que puedas crear ese espacio en tu agenda? En lugar de derribar objeciones, estás ayudando al cliente a descubrir sus propias soluciones. Estás empoderándolo. Y eso tiene mucho más valor que convencerlo. El manejo de objeciones con poder también implica controlar tu energía. Porque muchas veces, lo que más asusta al cliente no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si respondes con tensión, con prisa, con impaciencia, eso se nota. Pero si mantienes tu ritmo, tu tono firme, tu expresión tranquila, proyectas certeza. El cliente siente que tú no te alteras, que tú sabes lo que ofreces, que tú ya has pasado por este tipo de dudas y las has superado con otros clientes. Y eso crea autoridad, porque estás liderando no solo con palabras, sino con presencia. Estás diciendo sin decir, he estado aquí antes, y sé cómo ayudarte a avanzar. También es importante anticiparte a las objeciones más comunes. Si ya sabes que tus clientes suelen decir, no tengo dinero, tengo que pensarlo, o ya estoy trabajando con alguien más, entonces prepárate emocional y estratégicamente. Ten tus historias listas, tus preguntas, tus metáforas. Pero más allá de eso, prepárate a nivel energético. Que ninguna objeción te sorprenda. Que todas sean bienvenidas. Porque cuando tú no te sorprendes, el cliente siente que está en buenas manos. Y eso lo tranquiliza. Porque al final, eso es lo que el cliente busca, tranquilidad emocional. Sentir que puede confiar. Que tú no vas a quebrarte ante su duda, sino a sostenerlo mientras decide. Las metáforas son otra vía sutil para desactivar objeciones. En lugar de confrontar, puedes ilustrar. Si el cliente dice, no es el momento, puedes contar una historia como, muchos de mis clientes pensaban lo mismo, como si estuvieran esperando que el semáforo se pusiera verde en todas las luces de la vida. Pero a veces, esperar demasiado es lo que los detiene. Uno me dijo después, si no lo hacía en ese momento, nunca lo hubiera hecho. Y eso marcó toda la diferencia. Las historias tienen poder porque no discuten, despiertan conciencia. Y cuando la conciencia se enciende, la resistencia baja. Abordar objeciones desde el poder también requiere aceptar que algunas personas no comprarán. Y está bien. No todas las conversaciones deben cerrarse con una venta. Algunas deben cerrarse con respeto, con siembra, con una huella. Porque la verdadera autoridad no empuja. Invita, inspira, y deja puertas abiertas. Cuando tú manejas una objeción con clase, con inteligencia emocional, con firmeza tranquila, incluso si no cierras en ese momento, te conviertes en memorable. Y muchas veces, ese cliente vuelve. Porque no recuerda lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir. Y eso es más valioso que cualquier técnica. Si conviertes cada objeción en una oportunidad para liderar, te conviertes en un vendedor distinto. Un vendedor que no lucha contra las resistencias, sino que las convierte en puentes. Un vendedor que no se frustra con el no, sino que lo escucha como una señal de que hay algo más que explorar. Un vendedor que no tiene miedo de las dudas, porque sabe que detrás de cada duda hay una posibilidad. Y eso cambia todo. Porque vender, al final, no es cerrar por cerrar. Es abrir mentes, transformar percepciones, elevar conversaciones. Y cuando haces eso, ya no vendes productos. Vendes claridad, seguridad. Y eso, en un mundo lleno de miedo y confusión, vale más que cualquier cosa. Capítulo 9. Vende sin manipular. El arte de la influencia ética. Vender sin manipular no significa vender con menos poder, sino con más verdad. Durante mucho tiempo se ha confundido la persuasión con la manipulación, como si fueran la misma herramienta con nombres distintos. Pero en esencia, la diferencia es profunda. La manipulación nace del miedo, del deseo de controlar al otro para obtener un resultado. Busca presionar,
ocultar información, inducir culpa o urgencia artificial. En cambio, la persuasión ética surge de la claridad, del deseo de guiar al otro hacia una decisión que beneficie a ambos. No es hacer que el cliente diga que sí, sino crear un espacio donde el cliente llegue a su propio sí, desde la comprensión, no desde la presión. Es un camino de respeto, donde tú no fuerzas, sino que acompañas. Liderar en ventas no es gritar más fuerte ni impresionar con frases ensayadas. Es influir sin invadir. Es estar tan alineado con tu mensaje, con tu producto y con tu propósito que el otro se siente inspirado, no empujado. Esa es la diferencia clave entre un vendedor manipulador y un vendedor líder. El primero busca que compres para satisfacer su necesidad. El segundo te invita a comprar porque ve lo que puedes lograr si lo haces. Y esa diferencia se siente. Se percibe en los detalles. En cómo escuchas, en cómo respondes, en si estás dispuesto a decir esto no es para ti cuando realmente lo sientes. El manipulador solo piensa en cerrar. El líder piensa en transformar. Hay algo profundamente poderoso en decir la verdad durante una venta. En mostrar, sin miedo, tanto los beneficios como los límites de lo que ofreces. Eso no debilita tu poder de persuasión, lo refuerza. Porque el cliente siente que no estás ocultando nada. Que no estás desesperado. Que estás confiado en lo que tienes, y que no necesitas exagerarlo. Esa autenticidad genera una conexión mucho más sólida que cualquier técnica de cierre. Porque ya no estás operando desde la escasez, sino desde la integridad. Y la integridad, cuando se siente en una conversación de ventas, es magnética. Muchas veces, lo que el cliente más necesita no es que le convenzas, sino que le guíes. Que le ayudes a tomar una decisión sin sentir que fue forzado. Esa guía comienza con la intención. ¿Desde dónde estás vendiendo? ¿Desde la urgencia por cumplir metas, o desde el deseo genuino de servir? Porque esa intención, aunque no se diga, se percibe. Está en tu tono, en tu ritmo, en tus silencios. Cuando tu intención es limpia, todo lo que haces se alinea. Tus preguntas no son trampas, son exploraciones. Tus respuestas no son estrategias, son verdades. Y eso genera confianza. La confianza que lleva al cliente a bajar sus defensas y abrir su mente. Influir sin perder el alma significa estar dispuesto a soltar el resultado. No es fácil, porque el ego quiere cerrar. Quiere probar que puede. Pero cuando renuncias a la necesidad de cerrar a toda costa, accedes a una nueva dimensión de poder. Un poder tranquilo, que no necesita imponerse. Que no se desespera si el cliente duda. Que entiende que cada persona tiene su ritmo, y que tu tarea no es apurar ese ritmo, sino caminar al lado. Cuando tú haces eso, el cliente siente que puede confiar en ti incluso más que en el producto. Porque no estás jugando con sus emociones, estás elevando su claridad. Los modelos de venta basados en la influencia ética no buscan atajos psicológicos ni frases preprogramadas. Se basan en la verdad, en hacer preguntas que ayuden al cliente a verse con más honestidad, en ofrecer soluciones que realmente resuelvan, no que solo seduzcan, en compartir casos reales, no testimonios maquillados. Y sobre todo, en estar presente. Escuchar con el cuerpo, no solo con los oídos. Sentir las dudas detrás de las palabras. Estar dispuesto a decir lo incómodo si eso libera al cliente. Por ejemplo, si notas que está comprando solo para evitar sentirse inseguro, puedes decirlo. No quiero que tomes esta decisión para tapar una duda. Quiero que la tomes desde tu claridad. Ese tipo de conversaciones no son comunes, pero son las que transforman. Vender desde el alma también implica aceptar que no todos son tu cliente. Y eso está bien. No necesitas convencer a todos. Solo necesitas servir profundamente a los que están listos. Y esa distinción te libera. Ya no necesitas perseguir. Puedes atraer. Puedes crear un campo de energía tan claro, tan transparente, tan coherente, que las personas correctas se acercan por sí solas. Y eso solo ocurre cuando dejas de vender desde la carencia y empiezas a ofrecer desde la abundancia. Desde el saber que lo que tienes vale. Que no necesitas empujar. Que cuando vendes con verdad, vendes con fuerza. Una venta ética es una conversación de conciencia. No se trata solo de intercambiar un producto por dinero, sino de activar una decisión que puede mejorar la vida del otro. Por eso, el proceso es sagrado. Y debes tratarlo como tal. Cuidar cada palabra. No para manipular, sino para no contaminar. No exageres. No inventes urgencias que no existen. No uses la culpa como anzuelo. Porque cada vez que lo haces, pierdes poder real. Puedes cerrar en el corto plazo, sí. Pero pierdes algo más valioso, tu reputación, tu coherencia,
tu conexión interna. Y sin eso, ninguna comisión vale la pena. El arte de la influencia ética es también el arte de liderar sin controlar, de mostrar sin imponer, de sostener sin agarrar. Es confiar tanto en tu mensaje y en tu energía, que permites al cliente llegar por sí mismo a la decisión. Porque sabes que, si es la correcta, llegará. Y si no, también es perfecto. Porque no estás ahí para convencer, estás ahí para provocar claridad. Y eso es un acto de liderazgo profundo. Un liderazgo que no grita, pero que transforma. Que no obliga, pero que deja huella. Que no necesita insistir, porque irradia verdad. Y esa verdad es tu mayor ventaja competitiva. Porque en un mundo donde muchos venden desde el miedo, tú puedes ser el que vende desde la paz. Desde la certeza. Desde la conexión auténtica. No necesitas más trucos. Necesitas más presencia. No necesitas más técnicas. Necesitas más propósito. Porque cuando tienes eso, cada palabra tuya pesa. Cada gesto transmite. Cada conversación deja algo. Y eso es lo que hace que un cliente no solo compre, sino que vuelva. No solo compre, sino que recomiende. No solo compre, sino que confíe. Porque sintió algo que no se puede fingir. Sintió que lo trataste como ser humano, no como cifra. Y en ese acto, le mostraste quién eres realmente. Y eso es lo más poderoso que puedes vender. Capítulo 10. La palabra crea realidad. Usa un lenguaje de poder. Todo lo que dices en una conversación de ventas es una declaración, no solo de tu mensaje, sino de tu estado interno. Tus palabras revelan en qué crees, que temes, que estás dispuesto a defender y que estás evitando. Por eso, no se trata simplemente de saber qué decir, sino de comprender profundamente desde dónde estás hablando. Porque si tus palabras no están alineadas con una energía de confianza, seguridad y convicción, entonces estás creando una realidad débil. Y en las ventas, una realidad débil se traduce en una venta rota. Vender es un acto de lenguaje. Y tu lenguaje, bien utilizado, es una herramienta de transformación. Cada palabra que usas puede acercar al cliente a su decisión o puede alejarlo. Puede sembrar claridad o puede activar más dudas. Y eso no depende del producto, sino de ti. Las frases que activan confianza no se improvisan. Se construyen desde tu centro. Por ejemplo, decir te entiendo es diferente a decir sí. Claro, lo que pasa es que la primera conecta. La segunda se defiende. Una simple diferencia en tono puede elevar o disminuir tu autoridad. Decir esto te va a ayudar no es lo mismo que decir creo que esto puede servirte. La diferencia está en la certeza que transmites. En cómo tu lenguaje transmite no solo información, sino visión. Y esa visión es la que el cliente está buscando. Porque muchas veces, el cliente ya sabe lo que quiere. Lo que no tiene es alguien que lo exprese con claridad, fuerza y sin dudar. Usar un lenguaje de poder no significa ser agresivo. Significa ser intencional. Que cada palabra esté cargada de propósito, de dirección, de claridad. Cuando dices yo recomiendo esto porque estás liderando. Cuando dices bueno, depende de lo que tú pienses, estás soltando el timón. El cliente necesita sentir que tú estás seguro, no que estás negociando contigo mismo en tiempo real. Y esa seguridad se nota en tu lenguaje. En si usas afirmaciones o preguntas inseguras. En si hablas desde el deseo de ayudar o desde el miedo a perder la venta. El lenguaje es el reflejo de tu poder interno. Y si quieres vender con poder, necesitas hablar con poder. Hay palabras que venden, y hay palabras que disuelven autoridad sin que te des cuenta. Por ejemplo, usar constantemente quizá, creo, tal vez, en una de esas, es posible. Puede parecer prudente, pero en exceso transmite duda. En cambio, palabras como seguro, vamos a lograrlo, es claro que, lo que veo aquí es, anclan al cliente en la certeza. Porque tú estás siendo el faro en medio de su incertidumbre. Si tú dudas, él se retrae. Pero si tú hablas con la energía de esto tiene sentido, y yo estoy aquí para ayudarte a aprovecharlo, entonces tu mensaje penetra más allá del oído. Penetra en la emoción. Y eso es lo que vende. Otra distinción clave es el uso de palabras que impulsan acción versus las que detienen. Decir piénsalo y me avisas es distinto a decir tomemos una decisión juntos hoy, para que empieces a avanzar de inmediato. La primera abre la puerta a la postergación. La segunda abre la puerta a la claridad. El lenguaje que venden no es neutro. Es directivo, sin ser agresivo. Es firme, sin ser impositivo. Es empático, sin ser complaciente. Se trata de encontrar ese equilibrio en donde el cliente siente que tú estás guiando, no empujando. Que tú estás proponiendo, no rogando.
Y eso nace de tu habilidad para usar palabras que inspiran movimiento. Un error común es usar el lenguaje desde la justificación. Cuando el cliente lanza una objeción, muchos vendedores entran en modo explicativo. Lo que pasa es que esto cuesta así porque, sí, entiendo, pero es que si no lo compras ahora, después. Ese tipo de respuestas diluyen tu presencia. Porque ya no estás liderando, estás reaccionando. En cambio, si usas el lenguaje desde la validación y la reorientación, creas un espacio de conexión. Por ejemplo, entiendo completamente tu duda. De hecho, muchos de mis mejores clientes la tuvieron al inicio. Y justamente eso los ayudó a ver el valor real de lo que hoy tienen. Esa frase válida, conecta y redirige, todo en una. Porque está cargada de intención, no solo de palabras vacías. También es importante cuidar tu lenguaje no verbal. Porque cada palabra que dices está acompañada de una mirada, un gesto, un ritmo, una respiración. Todo comunica. Decir confía en mí mientras te mueves inquieto o miras hacia otro lado transmite lo opuesto. Pero decir esto va a funcionar mientras mantienes una postura firme, mirada directa y voz calma, transmite autoridad. Por eso, vender con lenguaje de poder no es solo cuestión de vocabulario, sino de integración. Que lo que dices, cómo lo dices y desde dónde lo dices, estén alineados. Esa coherencia es magnética. Además, puedes incorporar frases diseñadas para activar estados emocionales específicos en tu cliente. Por ejemplo, frases como imagina cómo te vas a sentir cuando ya estés disfrutando de esto activan visualización y deseo. O frases como lo que más me gusta de trabajar contigo es que eres alguien que toma decisiones con claridad refuerzan la identidad poderosa del cliente. No estás vendiendo un producto, estás vendiendo una versión elevada del cliente. Estás hablándole al líder que él puede ser. Y cuando haces eso, tu lenguaje se convierte en un canal de transformación. Hay momentos clave en toda venta donde una palabra bien dicha cambia el rumbo completo. Justo cuando el cliente está en duda, una frase como es normal que sientas eso justo antes de dar el paso correcto puede despejar el camino. O cuando hay silencio, y tú simplemente dices lo importante aquí no es la presión, sino que tomes una decisión con la que te sientas alineado, desactivas la defensa y activas la introspección. Las palabras, bien elegidas, bien dichas, con buena energía, pueden ser como llaves que abren puertas internas en la mente del cliente. Puertas que, hasta ese momento, estaban cerradas. El vendedor poderoso es, en el fondo, un maestro del lenguaje. Sabe qué decir, sabe cuándo decirlo, y sobre todo, sabe desde dónde lo dice. Porque no se trata de manipular el lenguaje, sino de usarlo como vehículo de verdad, de claridad, de liderazgo, de conexión. Si hablas desde ese lugar, el cliente no solo te escucha, te siente. Y cuando un cliente te siente como guía, como referente, como líder de la conversación, entonces la venta deja de ser una lucha. Se convierte en una consecuencia natural de tu poder bien expresado. Vender no es solo comunicar. Es crear realidad a través de tu comunicación. Cada palabra que usas siembra una emoción, una visión o una decisión. Así que usa palabras que siembren seguridad, no confusión. Palabras que empoderen al cliente, no que lo hagan dudar más. Palabras que despierten acción, no que fomenten la pasividad. Porque tú no estás solo hablando. Estás generando impacto. Estás modelando la percepción del otro. Estás guiando un proceso interior. Y eso se logra cuando te conviertes en un artista del lenguaje. Un líder que habla con intención, con verdad, y con el poder de quien sabe lo que vale y lo que ofrece. Esa es la venta con lenguaje de poder. Y es una de las formas más profundas de transformar, servir y dejar huella. Capítulo 11. Presencia y carisma. El lenguaje silencioso del vendedor. La presencia no se dice, se siente. Antes de que pronuncies una sola palabra, tu cuerpo ya ha comunicado cientos de señales. En ventas, esta energía silenciosa puede abrir o cerrar puertas. Muchas veces, no es lo que dices lo que convence, sino cómo lo encarnas. Estás frente a un cliente, y él, quizás sin saberlo conscientemente, está leyendo tu postura, tu respiración, tu expresión, tu capacidad de sostener una mirada. Está evaluando si puede confiar, si puede abrirse, si puede dejarse guiar. Por eso, más allá de tu discurso, lo que realmente marca la diferencia es tu presencia. ¿Eres alguien que proyecta seguridad sin hablar? ¿Tu sola presencia transmite orden, claridad, enfoque? Eso es carisma. Eso es poder silencioso. Y se entrena. La postura es tu primera declaración. Un cuerpo caído, hombros hacia adentro,
Mirada baja, transmite inseguridad incluso si estás diciendo las palabras correctas. En cambio, una postura erguida, firme pero relajada, sin tensión en el cuello ni rigidez en la mandíbula, habla por ti. Le dice al cliente, estoy aquí. Estoy presente. Estoy contigo. Tu cuerpo no miente. Puedes intentar sonar confiado, pero si tu cuerpo expresa miedo, ese miedo se transmite. Por eso, cada mañana antes de vender, antes de reunirte, antes de grabar un mensaje, trabaja tu cuerpo. Párate frente al espejo. Reafirma tu eje. Respira profundamente. Alinea tu columna. Abre el pecho. Mira hacia el frente como quien ya ha ganado. No para parecer más, sino para recordar quién eres. La mirada es otro portal de poder. No se trata de mirar fijamente como un reto, sino de sostener la mirada desde la conexión. La mirada directa, pero amable genera presencia. Es la forma más inmediata de decir, estoy aquí contigo, completamente. Cuando evitas la mirada, proyectas duda o evasión. Cuando la sostienes, con calma y apertura, proyectas seguridad y verdad. Y eso conecta más allá de cualquier técnica. Si sientes que te cuesta mirar con firmeza, práctica. Mira tu reflejo durante un minuto. No como acto de vanidad, sino como reconocimiento. Luego, mírate en los ojos mientras repites una afirmación. Confío en mí. Confío en mi mensaje. Confío en lo que ofrezco. Esa mirada, cargada de intención, es la misma que luego llevarás a tus ventas. Y el cliente lo sentirá. La respiración también habla. Cuando respiras superficialmente, tu cuerpo entra en modo defensa. Eso altera tu voz, tu velocidad, tu capacidad de pensar con claridad. En cambio, una respiración profunda, consciente, desde el abdomen, te centra. Te conecta contigo. Te baja a tierra. Te devuelve el eje. Respirar bien es tu mayor ancla antes de una presentación, una llamada, un cierre. Hazlo antes de hablar. Inhala por la nariz durante 4 segundos, mantén 4 más y exhala por la boca en 6. Haz esto varias veces. Este sencillo acto te cambia. Te limpia el ruido interno. Te prepara para hablar desde un lugar de poder, no desde el impulso. Y esa energía, nuevamente, se percibe incluso antes de que abras la boca. El magnetismo personal no es un don místico. Es el resultado de estar alineado, presente y en calma. Es cuando tus pensamientos, emociones y cuerpo están en el mismo lugar. El cliente no solo te escucha, te siente. Y lo que siente es coherencia. Es como si algo en ti estuviera completamente integrado. No hay contradicciones. No hay tensión. Solo presencia. Y esa presencia es magnética porque es rara. Vivimos en un mundo de distracciones, de personas que están físicamente ahí pero mentalmente en otro lado. Cuando tú eres el que está presente de verdad, destacas. Brillas sin esfuerzo. Y eso es lo que hace que el otro baje la guardia, que se interese, que quiera seguir escuchando. Existen ejercicios prácticos para desarrollar esta presencia poderosa. Uno de ellos es el anclaje de poder. Elige una postura específica que represente tu mejor versión. Puede ser de pie, con los pies bien apoyados, el pecho abierto, los brazos relajados a los costados, la cabeza alta. Mantén esa postura mientras visualizas un momento en el que te sentiste imparable, seguro, pleno. Respira profundamente mientras mantienes esa imagen. Hazlo cada día durante al menos 2 minutos. Este anclaje crea una memoria física y emocional que podrás activar antes de cada venta, hasta que se vuelva parte natural de ti. No necesitas fingir. Solo necesitas recordar tu centro y actuar desde él. Otro ejercicio potente es el silencio intencional. Muchas veces, en la urgencia de convencer, hablamos demasiado. Rellenamos los espacios, interrumpimos, forzamos. Pero cuando te permites sostener el silencio, sin incomodidad, proyectas autoridad. Prueba esto. En tu próxima conversación de venta, después de decir una frase importante, guarda silencio. Mira al cliente, respira y espera. No corrijas. No expliques. Solo sostén el momento. Ese pequeño espacio permite que tu mensaje se asiente. Y, más importante aún, demuestra que no estás nervioso. Que no necesitas correr. Que estás tan seguro de lo que has dicho, que puedes esperar en calma. Eso es carisma. Eso es poder no verbal. El entorno también influye. Tu presencia no es solo física, es energética. Cuando entras en un espacio, ya estás impactando. Así que cuida tu entorno. Ordena tu espacio de trabajo. Vístete de una forma que te recuerde quién eres y qué representas. Usa aromas, música, elementos que te eleven.
No para impresionar a otros, sino para recordarte a ti mismo el estándar con el que eliges operar. Porque tu estado interior es tu campo de ventas más potente. Si estás en caos, proyectarás caos. Si estás en orden, proyectarás claridad. Si estás en calma, proyectarás confianza. Y todo eso se percibe, incluso cuando no dices nada. También puedes practicar la visualización previa a tus interacciones. Cierra los ojos unos minutos antes de tu llamada o reunión. Visualízate entrando con seguridad, conectando con el cliente, expresándote con claridad, sintiendo que todo fluye. Imagina incluso los momentos difíciles, una objeción, una duda, un silencio. Y mírate respondiendo con calma, con poder, con presencia. Este pequeño ritual de visualización predispone a tu mente y cuerpo a operar desde ese lugar elevado. No es solo mental, es neurofisiológico. Tu cerebro se entrena a través de las imágenes que repites. Así que repite imágenes de victoria, no de duda. El carisma no siempre es extrovertido. Hay personas silenciosas que impactan más que otras que gritan. El secreto está en la coherencia interna. En ser tú sin miedo. En no esconder tus emociones, pero tampoco dejar que te dominen. En mostrarte auténtico sin necesidad de explicar demasiado. Cuando tú estás cómodo contigo, el otro se siente cómodo contigo. Y eso es carisma puro. No lo necesitas fabricar. Solo necesitas quitar las capas que te alejan de ti mismo. La inseguridad, la necesidad de aprobación, la urgencia por cerrar. Cuando sueltas eso, quedas tú. Y tú, en tu estado más puro, ya eres magnético. Tu lenguaje silencioso es, muchas veces, tu mayor argumento de venta. Porque es ahí donde el cliente capta quién eres de verdad. Si eres firme sin rigidez. Seguro sin arrogancia. Sereno sin pasividad. Todo eso no se dice, se transmite. Y lo más hermoso de este tipo de poder es que no depende de técnicas externas. Depende de volver a ti. De habitar tu cuerpo. De respirar con intención. De mirar con presencia. De caminar con propósito. De hablar solo cuando hay algo real que decir. Y entonces, cada gesto tuyo se vuelve mensaje. Cada pausa, una oportunidad de conexión. Cada mirada, un puente invisible hacia la confianza. Lo que diferencia a un vendedor común de un vendedor extraordinario no es cuántas palabras usa, sino cuánta presencia carga en cada una de ellas. Puedes decir poco y lograr mucho, si estás completamente ahí. Puedes cerrar sin presionar, si estás alineado. Puedes impactar sin hablar, si tu energía habla por ti. Así que antes de buscar la siguiente gran técnica, busca dentro. Entrena tu cuerpo. Cultiva tu calma. Respira como quien ya ganó. Camina como quien ya sabe lo que vale. Y entonces, cada vez que entres en contacto con un cliente, lo sabrás. No necesitas impresionar. Solo necesitas ser. Y eso, en ventas, es una de las estrategias más poderosas que existen. Capítulo 12. El ritual del vendedor poderoso. Prepara tu mente cada día. Antes de enfrentarte a cualquier venta, antes incluso de saludar al primer cliente del día o de responder el primer mensaje, ya estás vendiendo algo, tu estado interno. Porque la energía con la que te levantas, los pensamientos que eliges habitar, las emociones que decides procesar o ignorar, todo eso es lo que luego llevas contigo a la conversación de ventas. Por eso, los vendedores verdaderamente poderosos no improvisan su estado emocional. No esperan a que el día los trate bien para sentirse bien. No reaccionan al entorno. Lo crean, lo diseñan, y lo hacen empezando por dentro. El vendedor poderoso no se activa por casualidad, se activa por decisión. Tiene un ritual, un código, un proceso que honra todos los días, como si fuera un guerrero preparando su armadura antes de entrar al campo. Un verdadero maestro de la venta entiende que su mente es su herramienta principal. No el producto, no la presentación, no el discurso. La mente. Porque todo lo demás nace de ahí. Si su mente está clara, su voz lo estará. Si su mente está segura, su lenguaje corporal lo estará. Si su mente está conectada con su propósito, su presencia será magnética. Por eso, su primer acto del día no es revisar el celular, ni abrir el correo, ni repasar el objetivo de ventas. Su primer acto es regresar a su centro, a su identidad, a ese lugar interno donde recuerda por qué hace lo que hace, para quién lo hace, y que representa al hacerlo. No vende desde el vacío. Vende desde una convicción cultivada cada mañana. El ritual empieza incluso antes de abrir los ojos. Es ese momento breve, entre el sueño y la vigilia, donde puede elegir conscientemente cuál será su primer pensamiento. Puede quedarse en la queja, en la ansiedad,
en la presión, o puede elegir anclar su mente en una afirmación poderosa. Estoy listo para impactar hoy. Hoy me muevo con claridad, con energía y con intención. Esa pequeña lección cambia todo. Porque la forma en la que empieza el día marca la energía que llevará a cada interacción. Así que el vendedor poderoso se vuelve consciente de su despertar. Se levanta con propósito, no arrastrado por la inercia. Y antes de tomar el celular, se conecta consigo. Luego, se mueve. No por obligación, sino porque entiende que el cuerpo es el vehículo de su mensaje. Se activa físicamente, aunque sea con unos minutos de estiramientos, respiración profunda o una caminata breve. Porque el cuerpo quieto por demasiado tiempo empieza a acumular tensiones innecesarias. Y un cuerpo tenso transmite ansiedad, duda, inseguridad. En cambio, un cuerpo en movimiento genera vitalidad, presencia, enfoque. Es un cuerpo que dice, estoy listo para el día. Y ese estado se traslada directamente a la voz, al lenguaje corporal, a la mirada. Por eso, el ritual no es solo mental. Es también físico, porque mente y cuerpo están conectados. Siempre lo han estado. Después viene el momento más importante, el entrenamiento mental consciente. Aquí, el vendedor poderoso toma el control de su narrativa interna. Se sienta con su libreta o frente al espejo, y se repite, en voz alta o por escrito, las ideas que necesita que guíen su día. Confío en mi intuición. Mis palabras generan claridad. Mis clientes sienten mi presencia. Cada conversación es una oportunidad de servir. Estas no son frases vacías. Son afirmaciones elegidas para contrarrestar el ruido mental. Porque en ausencia de intención, la mente se llena de dudas. Pero con afirmaciones poderosas, la mente se alinea con la misión. Y eso, al repetirse cada día, crea un sistema de creencias que refuerza el poder interior. También dedica un momento a visualizar. Cierra los ojos y ve cómo será su día ideal. Se imagina caminando con seguridad, hablando con confianza, escuchando con presencia, cerrando con autoridad. No está fingiendo. Está entrenando a su mente a vivir el día antes de que ocurra. Porque el cerebro no distingue entre lo vivido y lo visualizado con intensidad emocional. Así que cuanto más viva esa visión, más probable será que la reproduzca en la realidad. El vendedor poderoso no deja la jornada al azar. La ensaya internamente, la siente, la anticipa. Así, cuando llega el momento real, ya lo ha vivido una y otra vez. Y su cuerpo sabe exactamente cómo responder. Y antes de salir a vender, establece una intención. No una meta fría de números, sino una intención emocional. Hoy voy a conectar. Hoy voy a servir. Hoy voy a dejar una huella en cada persona que escuche mi voz. Esta intención lo convierte en un canal. Ya no se trata solo de vender, sino de transformar. De tocar vidas. De provocar decisiones. De sembrar confianza en lugares donde antes había miedo. Esa intención es su brújula. Porque cuando lleguen los desafíos, la objeción dura, el cliente apático, la reunión que no sale como esperaba, esa brújula lo reorientará. No lo dejará perderse. Porque su propósito es más grande que el obstáculo. El ritual también incluye desconectar por un momento del ruido exterior. Apagar las notificaciones. Crear un espacio de silencio, aunque sean 5 minutos. Porque el silencio es donde el verdadero poder se recarga. En ese espacio, el vendedor poderoso puede escucharse, alinearse, reordenarse. Puede detectar si está operando desde el miedo o desde el propósito. Desde la necesidad o desde la abundancia. Desde la prisa o desde la presencia. Y si encuentra que algo está desalineado, lo corrige. No lo arrastra durante todo el día. Se detiene. Respira. Se limpia internamente. Y entonces, vuelve a entrar al juego con nueva fuerza. Por último, el ritual incluye un pequeño gesto físico de activación. Puede ser ponerse una pulsera, ajustar una prenda, tocarse el pecho con fuerza, repetir una palabra clave. Ese gesto es el anclaje final. El símbolo que le recuerda quién es. Que le dice, ya estás listo. Ahora sal y deja tu marca. No es un gesto para los demás. Es para sí mismo. Para activar esa identidad interna que lo convierte en una fuerza imparable. Porque una vez que su mente, su cuerpo y su energía están alineados, no hay objeción que los saque del centro. No hay rechazo que lo desestabilice. No hay duda externa que penetre su certeza. Este ritual, repetido cada día, no es una obligación. Es un privilegio. Es el acto de honra personal que separa al vendedor promedio del vendedor extraordinario. Porque quien se prepara así,
No vende desde la carencia. Vende desde el propósito, desde la expansión, desde un estado mental y emocional elevado. Y eso se siente. Eso se transmite. Eso impacta. Un vendedor poderoso no es el que conoce todas las técnicas. Es el que se conoce a sí mismo. Y que cada día, antes de salir al mundo, se elige. Se entrena. Se afina como un instrumento listo para tocar las notas exactas de una venta que no solo cierra, sino que transforma. Porque eso es lo que hace el verdadero maestro de la venta. Prepara su mente como quien prepara una obra maestra. Con intención, con presencia y con absoluto respeto por su poder interior. Capítulo 13. Cierra con confianza, no con presión. El cierre de una venta no debería sentirse como una lucha, ni como una persuasión forzada, ni como un último esfuerzo desesperado por convencer a alguien que claramente no está listo. El cierre auténtico, el que genera resultados sostenibles y clientes leales, es simplemente la consecuencia natural de todo lo que has construido antes. Es la fruta madura que cae sola porque has regado el árbol, cuidado la tierra y esperado el momento correcto. Vender con presión es operar desde el miedo. Miedo a perder la oportunidad, miedo a que el cliente diga no, miedo a no alcanzar los objetivos. Pero cuando operas desde la confianza, entiendes que el cierre es una danza, no una guerra. Es un paso más, no una batalla. Y tú lideras esa danza con seguridad, sin necesidad de empujar, simplemente mostrando el camino con claridad. Cuando has sembrado correctamente la confianza, cuando has escuchado más de lo que has hablado, cuando has entendido profundamente el problema del cliente y has conectado emocionalmente con su deseo, el cierre fluye con naturalidad. Es como una conversación entre dos aliados que están del mismo lado de la mesa, no como un juego de ajedrez donde uno gana y otro pierde. El cliente no siente que lo estás llevando hacia algo que no quiere, siente que finalmente alguien lo está guiando hacia lo que realmente necesita. Y ese matiz lo cambia todo. Porque en ese estado, el cliente no solo acepta tu propuesta, la agradece. No se siente presionado, se siente aliviado. Y tú no tienes que forzar nada. Solo sostener la certeza de que lo que estás ofreciendo tiene valor real y que su vida mejorará al decir que sí. Pero para llegar a ese punto, debes saber reconocer las señales. Porque muchas veces el vendedor pierde el cierre no por falta de técnica, sino por no saber cuándo callar, cuándo proponer o cuándo simplemente hacer la pregunta correcta. El cliente da señales sutiles, cuando empieza a hablar en futuro, cuando pregunta sobre plazos o condiciones, cuando repite tus argumentos con sus propias palabras, cuando asiente con la cabeza en silencio o cuando guarda silencio reflexivo después de escuchar tu propuesta. Esos momentos son puertas que se abren. Y tú, en lugar de seguir hablando para reforzar lo que ya está claro, debes saber entrar. El silencio también es una señal. No todos los silencios son dudas. Algunos son decisiones en proceso. No los interrumpas por ansiedad. Respétalos. Sostén el espacio. A veces, el cliente solo necesita unos segundos más para convencerse a sí mismo. Cerrar con confianza no es imponer. Es proponer desde una autoridad tranquila. Es mirar al cliente y decirle, sin temblor en la voz y sin ansiedad en el cuerpo, ¿te gustaría que avancemos con esto hoy mismo? ¿O quieres que te ayude a iniciar este proceso ahora? No necesitas adornarlo. No necesitas justificarlo. Solo necesitas hacer la pregunta con naturalidad, como quien ofrece una posibilidad, no una obligación. Esa clase de cierres suaves y directos tienen mucho más poder que los discursos largos y los argumentos interminables. Porque respetan la inteligencia del cliente. Le devuelven la libertad de decidir. Y cuando el cliente se siente libre, elige desde un lugar mucho más auténtico. Hay cierres que son firmes sin ser agresivos. Cierres como lo mejor sería agendarte hoy mismo. Así no pierdes el impulso que estás sintiendo ahora. O veamos juntos cuál sería el primer paso para poner esto en marcha. O incluso, después de una conexión profunda, simplemente guardar silencio y mirar al cliente con serenidad. Ese silencio, sostenido con confianza, dice más que 1000 palabras. Dice, estoy aquí. Confío en lo que te ofrezco. Confío en tu decisión. Y muchas veces, eso basta. El cliente no necesita más información, necesita sentir que tú ya estás listo para acompañarlo. Cuando lo siente, avanza. Porque en ese momento ya no estás vendiendo. Estás guiando. Y eso es algo completamente distinto. El error de muchos vendedores es seguir hablando después de que el cliente ya decidió. Siguen agregando beneficios, aclarando cosas, llenando el espacio por inseguridad. Y, sin quererlo, vuelven a sembrar duda donde ya había certeza. Por eso,
Uno de los principios del cierre con confianza es saber detenerse. Saber reconocer el momento exacto en que solo falta hacer la pregunta final y quedarse en silencio. Saber que si lo has hecho bien, el cliente ya tiene en su mente el sí, y solo necesita una señal tuya para expresarlo. Y si dice no, también es parte del proceso. Uno desde la claridad es mucho más valioso que un sí obtenido por presión. Porque un cliente que dice sí desde la presión puede arrepentirse. Pero uno que dice sí desde su propia decisión se convierte en defensor de tu marca, en multiplicador de tu mensaje. El cierre también se fortalece cuando lo visualizas como un compromiso compartido. No se trata de cerrar al cliente, sino de abrir una nueva etapa juntos. Cuando en tu lenguaje usas palabras como acompañarte, empezar este camino, dar este paso juntos, estás cambiando el paradigma del cierre como imposición al cierre como alianza. Y eso toca un nivel más profundo en la psique del cliente. Porque todos quieren avanzar, pero no todos quieren sentir que lo hacen solos. Cuando tú te presentas como un socio en el proceso, como alguien que no solo vende, sino que también se queda para asegurar el resultado, el cierre se vuelve casi inevitable. Porque ya no es solo una transacción, es una transformación conjunta. Y para lograr todo esto, necesitas un ingrediente fundamental, la certeza interna. Certeza en lo que ofreces, certeza en el valor que generas, certeza en que incluso si este cliente dice no, tú sigues valiendo lo mismo. Esa certeza no se negocia. No depende del resultado. No se tambalea con cada respuesta. Es una roca interna. Cuando el cliente percibe esa certeza, su mente se relaja. Porque si tú no necesitas venderle, él no siente que necesita defenderse. Y esa dinámica cambia el juego. Deja de ser una lucha y se convierte en una conversación. Tú no estás ahí para cerrar una venta. Estás ahí para abrir una decisión consciente. Para guiar desde tu poder, no desde tu presión. Por eso, cada vez que te acerques al cierre, respira. Recuerda quién eres. Recuerda lo que representas. Recuerda que tu trabajo no es forzar una decisión, sino facilitar una verdad. Y cuando esa verdad está clara, la venta ocurre como consecuencia. El cliente lo siente. Tú lo sabes. Y el cierre deja de ser una meta para convertirse en el inicio de algo más grande. Eso es vender con confianza. Eso es vender con poder. Y sobre todo, eso es vender con integridad. Porque al final del día, los mejores cierres no son los que terminan en una firma, sino los que comienzan una relación duradera, real y transformadora. Y eso solo se logra cuando dejas de presionar y comienzas a confiar. En ti, en tu proceso, y en el cliente. Capítulo 14. El cliente no compra productos, compra tu seguridad. Muchas veces pensamos que el cliente está evaluando el producto, sus características, su precio, su comparación frente a otros. Pensamos que compra porque el producto es mejor, más económico, más avanzado o más innovador. Pero en realidad, muchas decisiones de compra no se basan en la lógica, sino en una sensación. Y esa sensación nace de ti. De cómo te sientes contigo, de la energía con la que hablas, de la confianza que transmites, del lugar interno desde el cual presentas tu oferta. Porque aunque el cliente no lo diga, está observando algo mucho más profundo que lo que vendes. Está observando quién lo vende. ¿Cómo lo vende? ¿Desde qué emoción lo vende? Y si hay duda en ti, la sentirá. Si hay tensión, la absorberá. Si hay inseguridad, se activará su resistencia. Pero si hay claridad, calma, certeza, entonces se abrirá. No porque el producto sea perfecto, sino porque tú lo eres en ese instante. Porque tú encarnas la seguridad que él quiere sentir al tomar esa decisión. Esto explica por qué tantos productos mediocres han sido vendidos con éxito, mientras que otros extraordinarios han pasado desapercibidos. Porque no es el producto el que abre la puerta. Es la energía del vendedor. Son esos casos en los que alguien sin mucha preparación, sin un gran guión, sin materiales visuales impresionantes, cierra ventas enormes simplemente porque cree con fuerza en lo que está ofreciendo. Y esa creencia se transmite. Porque la energía no miente. Un cliente no puede tocar tu pensamiento, pero sí puede percibir tu vibración. Y cuando esa vibración es de certeza, cuando tú te has convertido en la prueba viviente de lo que vendes, entonces el cliente se relaja. Su mente lógica baja la guardia. Su cuerpo deja de tensarse. Y su intuición le dice, esto es confiable. Esta persona está alineada con su mensaje. Y eso, más que cualquier característica técnica, es lo que genera la decisión. Recordemos momentos en los que hemos comprado algo, no por lo que era, sino por cómo nos hizo sentir quien lo ofrecía.
Quizás fue un restaurante donde el camarero te habló con tal seguridad que confiaste en su recomendación sin mirar la carta. O tal vez fue un terapeuta, un coach, un asesor que no te llenó de promesas, pero cuya presencia te transmitía tanta solidez que decidiste trabajar con él. O incluso una tienda donde alguien te miró a los ojos, te escuchó de verdad y te dio una respuesta tan firme que no necesitaste más. En todos esos casos, lo que compraste no fue el producto. Fue la seguridad de quien lo ofrecía. Fue la tranquilidad que te transmitió. Fue su estado interno el que te convenció. Porque al final, todos los clientes compran algo más allá del objeto. Compran una emoción. Compran una sensación. Compran una promesa encarnada en el vendedor. Y eso nos lleva a una verdad poderosa. Tú eres tu mejor argumento de venta. No tu presentación, no tu folleto, no el precio. Tú, tu lenguaje corporal, tu mirada, tu voz, tu coherencia interna. Cuando tú hablas desde un lugar de alineación, cuando lo que dices y lo que sientes van en la misma dirección, el cliente lo nota. Es como si tu energía dijera, esto es real. Y ese mensaje invisible es mucho más potente que cualquier dato técnico. Porque lo técnico se compara, pero lo emocional se recuerda. Lo técnico se analiza, pero lo emocional se siente. Y las decisiones, aunque creamos que son racionales, en el fondo son emocionales. La seguridad que tú proyectas se convierte en el ancla emocional que el cliente necesita para decidir. Entonces la pregunta no es, ¿cómo hago para convencer al cliente? Sino, ¿cómo me convierto en alguien que ya está convencido? ¿Cómo construyo esa seguridad interna que se nota sin que la diga? La respuesta no está en memorizar frases perfectas, sino en conocerte profundamente. En trabajar tu autoestima, tu autoconfianza, tu claridad de propósito. Porque cuando tú estás bien contigo, cuando tú estás firme en lo que haces, tu energía habla antes que tus palabras. Y eso es lo que realmente vende. Tu presencia, tu postura, tu forma de sostener el silencio, tu capacidad de mirar al cliente con certeza sin ansiedad. Eso es lo que crea el espacio para que la venta ocurra sin presión. Por eso, uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer como vendedor es preguntarte, ¿cómo me siento cuando hablo de lo que vendo? ¿Siento orgullo, emoción, seguridad? ¿O siento duda, temor, incomodidad? Si hay duda, el trabajo no es convencer al cliente. Es trabajar en ti. Es revisar si lo que vendes te representa, si crees de verdad en su impacto, si tú mismo lo usarías, si lo recomendarías a tu madre, a tu hermano, a tu mejor amigo. Si no puedes hacerlo con total honestidad, será difícil transmitir seguridad. Pero si puedes mirar a alguien a los ojos y decirle, esto puede cambiar tu vida, como cambió la mía, entonces estás en el lugar correcto. Estás vendiendo desde la experiencia, desde la congruencia. Y ahí es donde surge la verdadera influencia. Recuerda, los grandes vendedores no son los que manipulan, son los que encarnan. Son los que han hecho suyo lo que venden, al punto que ya no necesitan adornarlo. Lo viven, lo respiran, lo transmiten con naturalidad. Por eso, el mejor entrenamiento de ventas no siempre está en estudiar técnicas nuevas, sino mirarte al espejo y trabajar tu propio nivel de seguridad. En convertirte en la versión más auténtica, confiada y conectada de ti mismo. Porque cuando tú estás en paz contigo, el cliente lo siente. Y en ese espacio, las decisiones fluyen. Las ventas se cierran. No porque tú fuerces nada, sino porque tú ya eres suficiente. Y eso, en un mundo lleno de ruido y presión, es lo más poderoso que puedes ofrecer. Tu seguridad no es solo un activo invisible. Es el producto real que todos quieren comprar, aunque no lo digan. Porque lo que están buscando, más allá de lo que vendes, es cómo los haces sentir. Y si los haces sentir seguros contigo, ya estás a un paso de transformar su decisión en un sí auténtico y duradero. Capítulo 15. Conclusión. Vender como forma de vida y poder personal. Vender no es solo una habilidad profesional. Es una expresión continua de quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Es una práctica espiritual, emocional y mental que te desafía a crecer constantemente. Cuando entiendes que vender no es únicamente cerrar una transacción, sino abrir posibilidades, cambiar realidades y reflejar tu verdad más poderosa, te das cuenta de que la venta no termina al entregar el producto o servicio. La venta auténtica es una forma de vida. Una manera de estar presente, de influir con integridad y de vivir desde un poder interno que no depende del aplauso, del cierre, ni de las métricas externas. Porque el verdadero vendedor no es el que colecciona comisiones, sino el que se convierte en un canal de impacto, claridad y transformación. Este camino, si lo abrazas completamente, se convierte en una vía de desarrollo personal. Porque para vender con poder, tienes que conocerte.
Tienes que enfrentar tus miedos, tus inseguridades, tus dudas más profundas. Cada objeción del cliente te obliga a revisar tu propia convicción. Cada no te enseña a fortalecer tu autoestima. Cada cierre exitoso te muestra el reflejo de tu seguridad interna. Y así, venta tras venta, conversación tras conversación, vas puliendo tu carácter. No solo mejoras tu discurso, mejoras tu visión del mundo. No solo ajustas tu técnica, ajustas tu identidad. Porque cuando vendes con autenticidad, te transformas. La venta se vuelve tu gimnasio espiritual. Cada experiencia te eleva o te reta. Pero nunca te deja igual. Te convierte, poco a poco, en un líder real. No un líder de opinión. Un líder de energía, de intención, de servicio. Pero para sostener ese liderazgo, debes aprender a mantener tu poder incluso cuando no tienes resultados inmediatos. Porque si tu seguridad se desvanece cada vez que un cliente dice no, entonces no estás vendiendo desde tu poder interno, sino desde la necesidad de validación. Y esa es una posición débil. Por eso, la clave está en anclar tu confianza no en lo que logras, sino en quién eres mientras lo haces. Saber que tu valor no cambia por la respuesta del otro. Saber que tú eres valioso incluso en el silencio, incluso cuando nada se cierra, incluso cuando los números no se mueven. Porque en esos momentos es donde se prueba tu temple. Ahí es donde se mide tu liderazgo. Cuando puedes seguir siendo tú, con dignidad, sin rogar, sin forzar, sin perder tu centro. Esa es la verdadera maestría. Ser igual de firme con un sí que con un no. Igual de seguro en la cima que en el valle. En última instancia, tú eres el mensaje. No lo que dices, no lo que vendes, no tu presentación ni tu catálogo. Tú, tu mirada, tu energía, tu capacidad de estar presente con el otro, tu forma de sostenerte incluso cuando no hay garantía de éxito. Eso es lo que la gente compra. Porque todos están buscando algo que los inspire. Algo que les dé dirección. Algo que les recuerde quiénes pueden ser. Y si tú puedes convertirte en eso, en ese espejo claro, en esa voz serena, en esa presencia firme, entonces no importa lo que vendas. Porque tú te vuelves la solución. Tú eres la certeza. Tú eres la diferencia. Vender como forma de vida es comprometerte a vivir desde tu máximo nivel de conciencia. Es saber que cada conversación, cada propuesta, cada cierre es una oportunidad de servir y crecer. Es elegir mostrarte todos los días desde tu versión más poderosa, no por ego, sino por contribución. Es entender que si tú brillas, otros se atreven a brillar. Que si tú lideras con verdad, otros aprenden a confiar. Y así, venta tras venta, vas expandiendo no solo tu impacto económico, sino tu huella humana. Porque vender, en su forma más elevada, no es convencer. Es despertar. Es conectar. Es recordarles a otros el valor que llevan dentro. Y para eso, primero debes recordártelo tú. Así que cierra este viaje sabiendo que tu verdadero poder no está en la técnica, sino en tu presencia. No en cuántos productos vendes, sino en cuánta transformación generas. No en lo que logras, sino en cómo vives mientras lo logras. Vender con poder y seguridad es mucho más que una estrategia. Es una filosofía. Una forma de caminar el mundo con confianza inquebrantable, con voz firme, con el corazón abierto y los pies bien puestos en tu propósito. Porque cuando tú estás alineado con lo que eres, con lo que crees y con lo que ofreces, ya no estás vendiendo. Estás liderando. Estás inspirando. Estás dejando una marca. Y esa marca, cuando nace desde tu autenticidad, se convierte en tu legado. Porque los productos pasarán. Las comisiones también. Pero la forma en la que hiciste sentir a las personas, la energía que llevaste a cada conversación, la certeza con la que viviste tu mensaje, eso no se olvida. Eso queda. Eso transforma. Eso multiplica. Así que sal al mundo, con poder y con seguridad, no solo para vender, sino para ser una expresión viva de lo que enseñas. Tú eres el mensaje. Tú eres la solución. Tú eres el poder. Y el mundo te está esperando. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.